¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que has tenido la sensación de que hay alguien más en tu casa y tú solo pensabas, no quiero saber, y simplemente lo olvidas? Algunas veces, el miedo a lo desconocido simplemente parece ser una opción preferente a enfrentar un peligro real y concreto. Normalmente no es nada, sin embargo, por ejemplo, algunas veces juraría que alguien tomó el cambio de mi buró, pero quizás simplemente son trucos desconcertantes de la memoria. Pero, ¿qué harías cuando pasa algo que realmente te sugestiona? ¿Escaparías o simplemente lo ignorarías, como yo lo hice? El lunes pasado era un día normal. Me desperté, me lavé los dientes y me puse mi uniforme escolar, todo el ritual mañanero. Parecía que sería otro día común y corriente hasta que vi las cuerdas. Había 3 o 4 gruesas cuerdas en mi cuarto. Se entrecruzaban entre las paredes de mi habitación, una atada a la puerta. No había manera de que no me percatara de ellas antes. Me hubiera tropezado con ellas. Estaban atadas en tachuelas en las paredes, las cuales no habían existido hasta hace unos segundos. Nadie entró a mi cuarto mientras yo estaba en él, y mucho menos pudieron hacer todo esto. Era temprano y me estaba despertando, así que yo simplemente lo ignoré, desaté las cuerdas y me fui a la escuela. Pero después, las cosas se pusieron más raras. Fuera de mi casa había cientos de ellas, atadas entre las casas, alrededor de los automóviles, a través de las calles. Esto tiene que ser una súper elaborada broma, alguno de esos estúpidos programas de cámara escondida. Seguramente le dijeron a las personas que fungieran como extras, atándolas a objetos de los cuales se alejaban, como si de alguna manera siguieran un camino preestablecido. Con temor, continué mi camino a la escuela. En el autobús, todos excepto yo estaban atados a la puerta. En la escuela, grupos de amigos estaban atados los unos a los otros. Maestros atados a sus escritorios y pizarrones. Lo que me extrañaba en esos momentos era por qué a mí me habían dejado fuera de la broma. Cuando mi amiga Lucy se sentó a mi lado en la primera clase, ella simplemente puso su bolsa en mis piernas y descansó su barbilla en su mano, mirando a través de mí hacia la ventana. «Hey, Lucy», y no me respondió. «Vamos, no creo que tú estés en esto también». Ella suspiró y comenzó a tomar sus libros de su bolsa. Todos los libros estaban atados a sus manos. Me molesté y arranqué la cuerda de un libro. Me pareció que ella no lo notó y simplemente descartó el libro completamente, dejándolo caer al piso. Me incliné levantando su libro y colocándolo de nuevo en su pupitre. Ella no se dio cuenta. «Bien, ¿así nos vamos a llevar?», le dije sonriendo, tratando de parecer juguetón, pero en realidad estaba tratando de esconder mis nervios. Entonces, desesperado, alé todos los hilos atados en su mano hasta arrancarlos. Lucy parpadeó y entonces me miró. «Carajo, Cass, ¿eres como un ninja o qué?». «He estado sentado aquí como 10 minutos», le sonreí otra vez, aliviado de que por fin mi amiga me notara. «¿De dónde salieron todos estos hilos?», me dijo, pareciendo notarlos por primera vez. «Creí que todos me estaban jodiendo», le dije. Lucy se paró, se fue hasta una esquina y nadie más pareció notarlo. «No estaban aquí hace unos minutos. ¿Los ves también?». Con su tono, era claro que ella estaba genuinamente asustado. «No. ¿Acaso tú?». Fui interrumpido por mi maestra azotando la puerta. Todos excepto Lucy y yo murmuraron unos buenos días, y aún así nadie parecía percatarse de nosotros. «Las personas me han estado ignorando todo el día», le dije a Lucy antes de dirigirme a la maestra. «¡Hey, tú, perra estúpida! ¿No sabes enseñar ni un carajo?». No obtuve reacción alguna. «Estoy harta de todas tus tonterías». Lucy hizo algunas cuerdas a un lado y dejó la clase. La seguí, y sorpresa, nadie lo notó. Por un rato, vagamos por los corredores, entrando y saliendo de clases como nos daba la gana. Cada vez que desatábamos una cuerda de algún libro o alguna silla de alguien, era como si de repente dejara de importarle a esa persona, como si no existiera. Le mostré la calle. Había más cuerdas que las que había esta mañana, casi el doble. Con cuidado caminamos hasta un café, haciendo las cuerdas a un lado. No es la gran cosa, lo sé, pero ¿qué harías tú en esa situación? Como dije,
El miedo a lo desconocido algunas veces parece ser la opción más segura. En algunas ocasiones le sugerí que uniéramos a algunas personas. Lucy se negó recordándome lo aterrorizada que estaba. En el café agarramos un par de sándwiches y unas bebidas del refrigerador. Encontramos una mesa y desatamos todas las cuerdas que iban a las sillas. Nos sentamos. Estábamos en silencio, ambos demasiado asustados, ambos distrayéndonos al observar a las personas en el café, completamente ignorantes de las cuerdas. Después de 20 minutos, Lucy me habló. Ahora ella tomará ese sándwich, me dijo, apuntando a una mujer que estaba en el fondo en el café. Y así fue. Caminó al refrigerador y tomó el sándwich envuelto en plástico a la que estaba atada. Ella pagará por él y se irá. Y así lo hizo. De acuerdo a la profecía de las cuerdas, este tipo no intentará pagar. Observé mientras veía cómo el tipo tomaba su café y escapaba de la tienda sin pagar. Esto es horrible, dijo Lucy. Vámonos, por favor. Afuera no era mucho mejor. Todo el mundo simplemente seguía las cuerdas, siguiendo sus vidas diarias. Lucy dijo que iría a su casa a dormir y tratar de despertar de esto. Le dije que estaba bien y la acompañé a su casa. Después de todo, ella solo vivía a unos 10 minutos de ahí. Cuando llegamos a su calle, Lucy se detuvo abruptamente con la boca abierta. ¿Ahora qué?, le dije, rompiendo el silencio. Mira, apuntó hacia afuera de la casa de uno de los vecinos. Lo vi claramente y me llevaré este recuerdo hasta la tumba. Era un pequeño duende oscuro, de quizás medio metro de altura, caminando con sus nudillos al suelo casi como un mono. Tenía 2 enormes ojos amarillos, del tamaño de casi la mitad de su cara, y no tenía boca o ninguna otra característica facial. Cargaba consigo un martillo y una bola de estambre, la cual dejaba desenredar detrás de él. Caminaba rápida y quietamente desde la puerta principal de la casa hasta el buzón de correo. Se detuvo, martilló un clavo a un lado del buzón y ató el estambre alrededor del mismo. Volteó a ver hacia donde estábamos y se detuvo cuando nos vio. Nos miró con asombro y curiosidad. Casi podrías decir que era él el que estaba más asustado. De pronto, nos hizo una seña con su pequeña mano. Miré a Lucy y ella no se movía. Cambié la mirada a la criatura, la cual me miraba fijamente. Me acerqué a la criatura con temor. Reduje poco a poco la distancia entre nosotros. Este no era temor a lo desconocido, era temor a la pequeña criatura, a pesar de que no parecía nada de lo que debería estar asustado. Cuando estaba a 1 metro de distancia, extendió su mano. ¿Hola? Lo toqué y movió su cabeza en aprobación, parpadeando sus enormes ojos amarillos. Así que ustedes están a cargo de las cuerdas, asintió con la cabeza. Llamé a Lucy, pero ella no quiso moverse de donde estaba. ¿Hay más de ustedes? Y asintió otra vez. Quería preguntarle más cosas acerca de qué era y de dónde venía, pero parecía que solamente podía preguntar cosas de respuestas de sí o no. ¿Siquiera tenemos voluntad propia?, pregunté. Simplemente me miró fijamente, casi tristemente. De inmediato me sentí enfermo y no pude soportar ver al pequeño monstruo más. Abracé a Lucy de la mano, quien había escuchado todo, y nos sentamos mientras ella acurrucaba su cabeza en mí. Vamos, dije. Encontré su casa y le hice una taza de té. Cuando la encontré en la sala, ella había desatado a su perro y estaba acurrucada con él, llorando. Dejé el té a un lado y me senté junto a ella. Me voy a dormir, murmuró de repente, y en menos de 1 minuto se quedó dormida. Dormir empezó a sonar muy bien, y mis párpados de repente empezaron a sentirse pesados. Me colapsé en la alfombra y la última cosa que escuché antes de dormirme fue el pisoteo de varios pececillos en la alfombra cerca de mí. Al día siguiente me sentí mucho mejor, como si todo hubiese sido un sueño. La madre de Lucy me despertó preguntándome qué hacía dormido en su casa sin permiso. Al final nos preparó el desayuno. Durante el desayuno, Lucy me preguntó por qué me veía tan pálido y nervioso. La miré y le sonreí. Le murmuré algo sobre que me sentía algo enfermo, pero la verdad era que tenía miedo, muchísimo miedo, porque no podía ver ninguna cuerda. Me preguntaba si mis acciones realmente eran mi voluntad.